Muy buenos días. Gracias por estar en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Qué bendición estar aquí en esta mañana de hoy día, miércoles 4 de enero. Es una bendición, es un gozo poder estar con ustedes el día de ahora y recordándole que estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del Canal 38 aquí en el área del Paso, Texas, en la dirección que viene siendo 2201 Wyoming, aquí en el área central del Paso, y enviamos un saludo a todas las personas que nos sintonizan desde las diferentes áreas, ya sea del Paso, Texas, de Ciudad Juárez, Las Cruces, Anthony, Chaparral, o ya sea las diferentes áreas de Ciudad Juárez. Les enviamos un caluroso saludo desde aquí de su programa. Es una bendición que usted nos esté sintonizando, y mi nombre es Saúl Castañón. Soy pastor de la iglesia Cielos Abiertos aquí en El Paso, Texas, en el área Northeast. Estamos ubicados en el 9787 de la calle Macombs. Vuelvo a repetir, en el área de Northeast. Si usted gusta saber más información sobre nuestro ministerio, nos puede visitar también en nuestra página de internet www.cielosabiertoselpaso.com, todo seguido, cielosabiertoselpaso.com. Y bueno, el día de ahora he tenido la oportunidad y la bendición de producir este bonito programa que se titula Unidos en el Amor de Cristo, en donde diferentes, principalmente pastores, líderes de diferentes congregaciones, tenemos un espacio para poder compartir la palabra de Dios, reflexiones de la palabra de Dios, enseñanzas de la palabra de Dios. Así que a la misma vez le queremos recordar nuestra línea de oración 915-532-8518. Repito, 915-532-8518, o en la parte de abajo también va a aparecer por ahí la línea de oración. En lo que usted está viendo este programa se puede comunicar, dejar su petición, y unos momentos antes de finalizar nuestro programa estaremos orando por sus peticiones. De la misma manera, tomamos este tiempo y este espacio para desearle también un feliz año. Estamos iniciando prácticamente esta semana en un nuevo año, gracias a Dios, 2023, deseando de todo corazón que todas las propósitos, oraciones que lleve usted a Dios en oración a través de la fe y de su palabra sean concedidas conforme a la voluntad de Dios. Bueno, pues este día vamos a estar compartiendo un mensaje, una reflexión de la palabra de Dios que se encuentra precisamente en el libro del profeta menor, llamado Zacarías, capítulo 9, versículo 12, y quisiera leer el versículo de la palabra de Dios, y dice de la siguiente manera: vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Este versículo conocido de la palabra de Dios, precisamente que se encuentra entre los profetas menores, a través de este hombre llamado Zacarías. Antes de entrar en tema, quisiera compartir el título de esta enseñanza, de esta reflexión, y la he titulado Resoluciones para un nuevo año. Mantente firme en la esperanza en Dios. Qué importante es que como nuevamente oyentes, o a su vez creyentes de la palabra de Dios, nosotros sepamos que a través de los nuevos años que día a día tenemos, después de haber recorrido 12 meses, largos meses para algunos, para otros muy cortos, qué importante es para nosotros mantenernos firmes en la esperanza en Dios. Y para poder hablar de esta enseñanza, primeramente me gustaría, a manera de introducción, compartirte quién era el profeta Zacarías, pero a la misma vez ¿en qué condición se encontraba el profeta Zacarías cuando expresó estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo? Bueno, pues en primer lugar, hablando de manera biográfica la vida de este hombre que en realidad los profetas menores en la Biblia no suelen ser muy mencionados. Se cree que este hombre, tanto como era profeta, probablemente también era sacerdote. Algunos lo sitúan aproximadamente unos 520 años antes de Cristo, lo cual significa que estuvo delante del pueblo de Dios por espacio de 45 años. Se dice que le tocó vivir una de las etapas más difíciles en las que el pueblo de Dios se encontraba. ¿Por qué? Porque se dice que el pueblo de Dios se encontraba prácticamente en cautiverio, se encontraba prácticamente en prisión o llevados presos de alguna manera. Y se dice que este libro o este escrito de este profeta fue llevado a un grupo en particular, aun cuando este libro se divide en dos secciones.
nosotros vamos a hablar de la segunda parte, solamente quedándonos en el capítulo 12 del libro de este profeta llamado Zacarías. Se dice que este hombre en la segunda etapa se dirige a un grupo de judíos en particular, una comunidad de judíos en particular que aún se encontraban en cautiverio o se encontraban aprisionados. De alguna manera, probablemente para algunos este versículo es muy conocido, porque se escucha mucho o se escucha de diferentes predicadores la frase célebre, prisioneros de esperanza. Esta frase obedece precisamente en esta ocasión al escrito del profeta Zacarías, el cual dice la palabra de Dios que, inspirado por el Espíritu Santo, le envía un escrito, una carta a un grupo, vuelvo a repetir, de hombres que se encontraban en cautiverio. Ahora, ¿por qué les envía esta carta? ¿Por qué les envía este mensaje de parte de Dios? Precisamente porque se encontraban en un lugar en donde había lo que se le conoce prisión o aprisionados. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando él se dirige a este grupo, prisioneros de esperanza, no se refiere precisamente a que estaban con grilletes o que se encontraban en barrotes, como generalmente nosotros lo conocemos. No, el pueblo de Dios, una parte del pueblo de Dios, aún se encontraba en territorio enemigo. Y como se encontraban en territorio enemigo, no se encontraban en su tierra natal, por lo tanto se encontraban aún en territorio extranjero, y al no tener la libertad de encontrarse en su tierra natal, tenían que estar sujetos a las reglas, o tenían que estar sujetos o atados o aprisionados a las reglas de la nación en la que se encontraban conquistados. Y mi pregunta para esta tarde es: ¿qué significa para muchas personas la palabra prisión? Sabes, en estos tiempos generalmente la palabra prisión la asociamos con una cárcel, la asociamos con un lugar en donde una persona o muchas personas reciben condenas y se encuentran detrás de paredes, de barrotes de acero o de paredes de concreto, resguardados, en donde se encuentran purgando o pagando una condena, y le llamamos a esa frase prisión o prisiones, y sí es correcto. Pero cuando hablamos de prisioneros de esperanza, estamos hablando de un grupo de judíos que conforme estemos desarrollando esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene para un creyente saber lo importante que es que para un nuevo año una de nuestras mayores resoluciones debe de ser mantenernos nuestra esperanza en Dios. Porque cuando hablamos de mantener nuestra esperanza en Dios, estamos hablando prácticamente lo que el profeta le quería decir en realidad al pueblo de Dios bajo esta frase. El pueblo de Dios se encontraba probablemente en tres maneras de decirse aprisionados o prisioneros. En primer lugar, se encontraban aprisionados o prisioneros de manera física o literal. En otras palabras, cuando hablamos de físico o literal, nos referimos a una prisión o un lugar o un espacio en donde no puedes ir más allá de los límites que te han establecido. Una prisión literal o una prisión física representa que no tienes la libertad de hacer las cosas que anteriormente hacías sin ningún problema. Una prisión o estar aprisionado física o literalmente significa en cierta manera que te detienen el tiempo de tu vida diaria, de tu vida cotidiana. Y los judíos de alguna manera estaban en esa posición. Dos, también cuando les llama prisioneros de esperanza, la palabra prisionero también puede significar no solo una prisión física o literal, sino también una prisión emocional. Porque recordemos que desde el momento que ellos estaban en tierra extranjera, ellos de alguna manera su vida religiosa o su vida moral había cambiado. Ahora ellos se sujetaban a las reglas del lugar en donde se encontraban. Cuando una persona no se encuentra en su espacio, en su casa o en su lugar de libertad o su lugar en donde puede tener la confianza de hacer o de ir a donde él quiera, se encuentra precisamente de alguna manera emocionalmente limitado a llevar su vida diaria, llevar
una prisión o estar aprisionado de manera emocional significa cuando no puedes pensar más allá, porque ya te encuentras detenido o te encuentras, ¿por qué no llamarlo? Estampado, estancado. Pero también existe una tercera manera de interpretar la prisión o prisioneros de esperanza a quien se dirigía este profeta, y es precisamente la prisión espiritual. Algo que caracterizaba a las naciones en los tiempos bíblicos es que cada nación tenía el cuidado de levantar o de construir sus propios templos para sus dioses. Estos judíos, cuando fueron cautivados, fueron llevados aprisionados, ellos perdieron de alguna manera su identidad religiosa porque no se encontraban en la tierra que a ellos les correspondía. Y llama mucho la atención que cuando el profeta Zacarías les habla y les dice prisioneros de esperanza, es porque lógicamente ellos ya no estaban con la oportunidad de poder ofrecer sacrificios o de ir a adorar a Dios al templo, que de antemano debemos de recordar que el templo ya había sido destruido. Ahora quiero que figures junto conmigo. Hombres o una comunidad de judíos, un grupo de judíos, se encontraban aprisionados física, emocional y espiritualmente. Debieron de haber vivido una condición humanamente hablando totalmente difícil. Y precisamente el profeta Zacarías les lleva una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de confianza de parte de Dios, en donde les hace saber que aun cuando se encuentran aprisionados, Él les da un título y les llama prisioneros, pero de esperanza. Llama mucho mi atención que este capítulo, pero a la misma vez este libro, para algunos estudiosos se considera el libro más apocalíptico entre los profetas menores, pero también a la misma vez el libro que contiene más explícitamente palabras o promesas o profecías en donde se resalta lo que viene siendo la promesa mesiánica de un redentor. De hecho, el nombre de Zacarías en sí significa Dios se acuerda. Entonces, lo que básicamente el profeta Zacarías le quería decir al pueblo de Dios, a aquellos hombres que se encontraban aún aprisionados, es lo siguiente: aún cuando ustedes se encuentren en una condición de prisión, deben de saber que no deben de perder la esperanza. Y es de bien saber que cuando hablamos de no perder o no abandonar la esperanza, aun cuando estemos aprisionados, esto cuando lo llevamos a la vida cristiana, a la vida del diario vivir, también tiene mucho significado. Porque algo que a mí me sorprende mucho del día a día en estos tiempos es cómo las personas cuando inician el año de alguna manera, por así decirlo, aún se sienten que siguen aprisionados, o por dijéramos metafóricamente o figurativamente, aún se sienten atados o se sienten limitados o se sienten detenidos por las situaciones del año anterior. Aún cuando escuchamos continuamente la frase año nuevo, tiempo nuevo, oportunidad nueva, hay que reconocer que aún cuando podemos tener esa manera de pensar, hay cosas que quedan pendientes del tiempo atrás, no necesariamente del 2022, a veces pueden ser de más años atrás. Y cuando el profeta Zacarías, por instrucción de Dios, le da palabras de desafío y de ánimo al pueblo de Dios, es porque quería que los judíos, que el pueblo de Dios recordaran que había una esperanza de una promesa de parte de Yahvé o de Jehová, que ellos tenían que retomar, tenían que recordar, para que a pesar de que se sentían aún en cierta manera aprisionados, recordaran lo importante que es mantener la esperanza en tiempos limitados, en tiempos en donde se encontraban probablemente aprisionados. Y en la vida cristiana es muy similar lo importante que es para nosotros, los hijos de Dios, aprender a mantener nuestra esperanza en Dios sin importar lo que estemos viviendo en el momento. De hecho, la carta a los hebreos nos recuerda el apóstol, el escritor a la carta a los hebreos, es pues la fe,
la esperanza y lo hace ver de una manera en donde todo creyente debe de aprender a recordar que nuestra esperanza en Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, para decirlo con mayor texto, de manera textual, pero lo que quiere decir en realidad es pues la fe la que sabe esperar. Y qué importante es que en la vida cristiana nosotros sepamos que debemos de aprender a mantener nuestra esperanza en Dios a pesar de lo que estamos viviendo. Y de la misma manera como el profeta Zacarías se lo recordaba al pueblo de Dios, yo quiero recordarte de manera breve en este espacio cómo es que nosotros debemos de recordar nuestra esperanza en Dios en tiempos limitados, o en tiempos de necesidad, o en tiempos de aflicción, o en tiempos donde hay dolor, o en tiempos donde aún no hay respuesta. En primer lugar, hablar de mantener la esperanza en Dios es hablar de mantener la esperanza en Dios, como se los dijo el profeta Zacarías, de manera literal. Cuando hablamos de mantener la esperanza en Dios de manera literal, nos referimos a esa parte de la vida cotidiana en donde, ¿por qué no decirlo? Existen muchas cosas que pueden detener nuestro caminar en Dios. Existen muchas cosas que de alguna manera frustran o de alguna manera nos hacen dudar o de alguna manera nos hacen esperar o nos hacen pensar o nos confunden sobre nuestra relación con Dios. Como por ejemplo, es común que cuando las personas no pueden o no encuentran la solución a un problema, ya sea financiero, ya sea de salud, ya sea legal, ya sea matrimonial, es común que las personas se sientan que las fuerzas se agotan, las fuerzas se acaban y se pierde la esperanza. Se pierde la actitud, se pierde el ánimo, el espíritu, la fe para poder esperar a la promesa de Dios. Yo te quiero recordar que lo que le quería decir el profeta Zacarías al pueblo de Dios es: lo que ustedes están viviendo, el cautiverio en el que ustedes se encuentran, no va a ser para toda la vida. Y sabes, eso fue verdad, porque este cautiverio, a pesar de que duró varias décadas, se cumplió la promesa de Dios que iban a ser libres. En otras palabras, lo que el profeta les quería recordar a aquellos hombres, a aquella comunidad de judíos, era lo siguiente: este tiempo en donde están aprisionados, en donde están limitados, en donde están fuera de su tierra, de su ciudad natal, va a terminar. Y de la misma manera yo te quiero recordar por medio de la palabra de Dios lo importante que es que nosotros recordemos que aun cuando en ocasiones se viven etapas en la vida en donde las fuerzas, en donde la esperanza, en donde la relación con Dios se pudiera ver afectada, recordemos que la Escritura nos recuerda a través de su palabra: mantente firme, prisionero de esperanza. Y de hecho la carta a los Romanos nos presenta el apóstol Pablo un texto en donde anima a la iglesia y les dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. En otras palabras, aun cuando no podemos ver la respuesta en este día, en este año pasado, en esta semana, en estos tiempos, tenemos que tener la seguridad de que si Dios ha salvado nuestras vidas por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos la capacidad, la ayuda de Dios, la fuerza de Dios para mantenernos firmes hasta el momento apropiado en donde Dios, como le dijo a través del profeta Zacarías, los restauraré también al doble. Y de hecho esa promesa se cumplió. Una vez que ellos retornaron, pudieron volver a reconstruir el templo junto con los que ya se encontraban en Jerusalén. Esto significa que cuando nosotros esperamos en Dios, mantenemos nuestra esperanza firme en Dios, tal como la vida de aquel hombre llamado Job, el cual pasó por un sinfín de dolores, por un sinfín de enfermedades y por momentos muy difíciles que limitaban su vida a levantarse, que limitaban su vida a volver a tener un negocio, limitaban su vida a volver a caminar.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 42 del libro de Job, que Dios le devolvió prácticamente todo al doble, porque así es Dios. A pesar de que estemos viviendo situaciones que limitan físicamente nuestro caminar cristiano, nosotros debemos de saber que si nos mantenemos firmes ante esas situaciones, vendrá la bendición de Dios y generalmente viene al doble. Pero también el profeta les hablaba de otra limitación, de lo que viene siendo la limitación emocional. ¿Cómo no iban a estar tristes? ¿Cómo no iban a estar desanimados? ¿Cómo no iban a estar angustiados? Claro, cuando no podemos hacer lo que nos gusta hacer o lo que debemos de hacer, obviamente el corazón, por así decirlo, se desanima, la mente se desanima, las emociones se debilitan. Y en la vida cristiana sí existen situaciones que a veces son directa o indirectamente llegan a nuestra vida, en donde producen enfermedad, producen dolencia, producen cansancio emocional, producen dolencia en el corazón. De esas veces cuando el cristiano ya no tiene ánimos para orar, ya no tiene ánimos para buscar a Dios, se siente cabizbajo, se siente de alguna manera que las cosas al no salir como esperaban que salieran, empezamos a dejar que nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón empiece a resentir o a sentir los impactos de las situaciones que vienen lógicamente por el día a día de nuestra relación con Dios. De hecho, en una ocasión Jesucristo le recordó a aquellos hombres: en el mundo tendrías aflicciones. Una manera de decir, van a venir cosas que van a desanimar, van a venir cosas que van a traer de alguna manera cansancio emocional, de alguna manera tu mente ya no va a querer pensar igual, y es natural. Pero la misma Biblia nos enseña que a pesar de que puede venir ese cansancio, ese espíritu, ese ánimo o ese desánimo que se refleja en nuestra sonrisa, en nuestro tono de voz, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de caminar con Dios, dice la Escritura que nuestra confianza debe de mantener en Dios de tal manera, dijo el mismo autor a los Hebreos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. En otras palabras, el autor a los Hebreos quería mencionar: cuando tú te sientes probablemente desanimado, debes de recordar que Dios es fiel a su palabra. Y esta fidelidad, la Biblia nos enseña que Dios mantiene su fidelidad sobre su propio nombre. En otras palabras, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, y por lo tanto hay que mantenernos firmes en la esperanza. Y por último, el autor también del escrito, de la carta que le envía a esta comunidad de judíos, el profeta Zacarías, también les habla de prisioneros de libertad, de esperanza desde la perspectiva religiosa o espiritual. No se encontraban en su templo, no se encontraban en su tierra, no había lugar de adoración tal vez. Y sabes, hay veces en la vida cristiana que sí es cierto, perdemos la esperanza o se desanima la esperanza y dejamos de orar o dejamos de asistir a la iglesia porque no vemos resultados, no vemos cambios, no vemos mejoras, no vemos mucho menos prosperidad. Y el autor a esta carta, a este escrito, el profeta Zacarías les dice: aun cuando no estén en la tierra en donde ustedes saben que pueden adorar a Dios, ustedes deben de recordar que aún ahí pueden seguir clamando a Dios. Y cuando hablamos de clamar a Dios, recordando las palabras del salmista David, el cual dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Palabras de un hombre que se encontraba en persecución, que se encontraba prácticamente en cacería, querían su cabeza, no se encontraba cerca del templo, pero aún cuando se encontraba en aquellas cuevas en el desierto, él escribía salmos y mantenía su confianza y su esperanza en Dios. Yo te animo en esta tarde
que este año una de tus resoluciones sea mantener tu esperanza en Dios y con firmeza. Probablemente no hay solución todavía, probablemente aún no hay respuesta, probablemente no ha habido y se ve muy lejana. Te sientes como un prisionero, con la diferencia que eres un prisionero de esperanza. Eres un creyente que a su tiempo su palabra enseña que Dios obrará. A su tiempo su palabra enseña que Dios responderá, porque de algo estamos seguros. Y es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, dice su palabra que va a ser fiel en completarla. Así que este nuevo año, antes de que pienses dejar de ir a la iglesia, o a su vez, ¿por qué no decirlo? A ocuparte más en otras cosas que sabes que descuidas tu relación con Dios, yo te animo, vuelve a tu relación con Dios, retoma tus actividades en Dios, retoma tu servicio en Dios. Probablemente vas a ser un prisionero todavía, alguien que no va a tener respuesta, con la diferencia que vas a ser un prisionero de esperanza. Y como les dijo el profeta Zacarías, en el cual a su tiempo les devolveré al doble. Así que en esta mañana te invitamos a que sigas en sintonía con el canal 38 y quisiera leer algunas peticiones que nos han llegado. Rosa Núñez nos pide por sanidad para ella, para su hija, para su nieta y el matrimonio de su hija por salvación. Claro que sí. Sabina nos pide por fortaleza, está pasando por tristeza por la pérdida de su esposo. Claro que sí. Lorenzo nos pide por sanidad y por su hermano quien tiene cáncer. Claro que sí. Antonio Guerrero por guianza, Rebeca Gutiérrez por salvación y liberación sobre su hijo. Vamos a orar por estas peticiones. Señor, te queremos dar gracias por las peticiones que tenemos en nuestras manos y las que siguen llegando. Oramos para que obres conforme a la multitud de tus misericordias y en fe creemos que será hecho. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que se me ha dado de estar en este canal. Saúl Castañón, pastor de Centro Cristiano Cielos Abiertos, sigue en la sintonía de esta preciosa programación, Canal 38, canal de nuestra localidad. Bendiciones y que tengas buenos días.